Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos en el segundo día de la segunda semana en el que estamos hablando de la bendición de Dios, de cuáles son las bendiciones de Dios para nosotros. En el día de ayer estuvimos viendo un poquito qué significa la bendición, qué abarca la bendición de Dios para nuestras vidas y cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y leímos también cómo por medio de Jesús tenemos las bendiciones de Dios. Hoy vamos a ver qué bendiciones nos da Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Quiero que vayamos una vez más a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Esta palabra es muy reveladora porque nos dice en el versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, había una maldición que había sobre nosotros por causa del pecado, por causa de no obedecer a Dios, por causa de no hacer la voluntad de Dios, se desatan maldiciones sobre nuestras vidas. Por eso es que Dios envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos más en maldición, sino que vivamos en bendición. Y Jesús nos redimió, nos hizo libres por medio de su acto, de su sacrificio, nos hizo libres de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea que Jesús fue hecho por nosotros maldición para llevarse nuestra maldición. Dice, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. No fue casualidad que Jesús fuera clavado en la cruz. Cada cosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario tenía un sentido, tenía una razón de ser. Cada una de las cosas que Jesús hizo en la cruz no fueron una casualidad, fue algo que el Señor hizo para liberarnos de la maldición. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiero que entiendas esto. Cada sacrificio que Jesús hizo, cada sufrimiento que Jesús tuvo en todo su sacrificio, desde que estuvo en el huerto de Getsemaní, orando, intercediendo, cada vez que Jesús derramó su sangre, fue para que nosotros tuviéramos una bendición. O sea, para que una maldición fuera cortada de nuestra vida y para que nosotros tengamos una bendición en su lugar. Cada vez que Jesús derramó su sangre, fue con un sentido, fue con un propósito. Cuando derramó su sangre en el huerto de Getsemaní, porque dice la Biblia que caía su sudor como grandes gotas de sangre. Cada vez que eh, pegaron latigazos en su espalda, cuando le pusieron la corona de espinas en su cabeza, cuando clavaron sus manos y sus pies en la cruz, cuando dice que un soldado clavó una lanza en su costado, cada una de esas cosas en las que Jesús derramó su sangre tuvieron un sentido, tuvieron una razón de ser. Jesús derramó su sangre porque por medio de esa sangre nosotros estábamos siendo libres de una maldición y empezamos a caminar en una bendición de Dios. Cada vez que Jesús derramó esa sangre, hubo una maldición que fue cortada en nuestra vida y que por medio de la fe nosotros hoy tenemos la bendición. Por eso es tan importante que aceptes ese sacrificio de Jesús y que por medio de la fe recibas esa bendición de Dios y que todas estas maldiciones sean cortadas de tu vida y empieces a caminar en la bendición de Dios. Yo quiero decirte, Dios quiere bendecirte. Dios tiene su deseo. Por eso Jesús vino a morir por nosotros. Por eso Dios se despojó de lo más importante que Él tenía, su propio Hijo, para que nosotros entendamos cuánto nos ama Dios, qué valor Dios tiene para nosotros. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16. O sea que Dios te ama tanto. Tanto es el amor que Dios tuvo por tu vida, que fue capaz de entregar a su Hijo para que sufriera. ¿Por qué? Para que vos alcanzaras bendición hoy. Quiero que entiendas que si Dios fue capaz de entregar la vida de su Hijo, ¿qué padre hoy daría la vida de su Hijo para que sufra, para que sea muerto, para que sea vapuleado, para que sea humillado, para que sea hecho sangre, hecho
maldición para que derramara su sangre por nosotros. Ningún padre haría eso con su hijo. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque era necesario que Jesús sufriera para que nosotros alcanzáramos la bendición de Dios. Quiero que entiendas esto para que valores lo que Dios tuvo que hacer para que hoy vivas en bendición y no desprecies la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvarte. Por eso yo quiero hablarte hoy de cuáles son esas bendiciones que tenemos en Dios. ¿Cuáles son las bendiciones que el Señor nos ha dado por causa de que Él murió en la cruz del Calvario? La primera de ellas es la salvación. Tenemos salvación en Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dicen Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hizo que nosotros tuviéramos un solo destino después de nuestra muerte, el infierno. El infierno es un lugar de sufrimiento, de dolor, que está preparado no para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles, pero que sin embargo aquellos que no obedecen a Dios van a terminar en ese lugar. ¿Por qué? Por causa del pecado, de la desobediencia a Dios. Y Dios nos da salvación, porque tenés que entender que nosotros no somos personas que vivimos en esta vida y esta vida se acaba. Somos eternos, aunque este cuerpo se va a morir un día, hay dentro de nosotros un espíritu, un alma que va a vivir por siempre en el plano espiritual. Y si no obedecemos a Dios y por causa de nuestros pecados, nuestro destino es el infierno. Pero por causa de que Jesús murió por nosotros somos salvos. Recibimos salvación, recibimos redención, no solo en la eternidad, sino también en esta vida. No tenemos que vivir más con temor a la muerte. Para los hijos de Dios, la muerte no es el fin, no es algo que se acaba, sino que es el comienzo de algo bueno, de una nueva gloria, de un nuevo tiempo en Dios. Y eso es lo que Jesús nos ha dado por medio de su muerte, salvación. Eso es lo primero que recibimos. Lo segundo que recibimos es protección. Hay muchas cosas malas que quieren venir contra nuestra vida. Y Jesús derramó su sangre y dice la Biblia que Él venció al diablo y a sus huestes, los despojó, los venció, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, por medio de la sangre de Cristo, por medio de esa sangre que Jesús derramó y la fe que nosotros tenemos en esa sangre, y confesando que somos limpios, somos salvos por la sangre de Cristo, entonces nosotros no tenemos que tener miedo de las cosas malas que puedan venir contra nuestra vida. No hay nada malo, ningún dolor y sufrimiento, ninguna cosa mala, ningún plan del enemigo que pueda hacernos algo, porque por medio de la sangre de Cristo somos salvos, somos limpios, somos libres y ya no tenemos que tener temor. No tengas temor, porque por medio de Jesús Dios te protege. Por medio de la sangre de Cristo recibimos protección contra cualquier obra del maligno. La tercera cosa que recibimos por medio de la cruz del Calvario es la sanidad. Dice la Biblia en Isaías 53 que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Por cada latigazo que dieron en la espalda de Jesús, ¿por qué recibió Jesús esos latigazos? Para que nosotros vivamos en sanidad, para que tengamos sanidad, para que ninguna enfermedad pueda habitar en nuestro cuerpo. Y si creemos en el Señor, entonces vamos a ser sanos. Vos tenés que creer que por medio del sacrificio de Jesús recibimos sanidad. No solo de las enfermedades que tenemos hoy, sino para vivir en salud, para sanidad futura en nuestro cuerpo. Nosotros los hijos de Dios creemos que cuando estamos enfermos podemos recibir sanidad en Dios, porque Jesús nos dio esa sanidad y por eso creemos. Y de hecho yo he visto muchos testimonios de gente enferma, con enfermedades que la ciencia aún no podía hacer nada por ello, que Dios los sanó, porque creyeron en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la bendición que Dios tiene para tu vida. La cuarta bendición que Dios tiene para tu vida es la prosperidad. Dios quiere prosperarte. Cuando el hombre pecó, recibió una maldición sobre su vida. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí en el huerto del Edén, recibieron una maldición sobre su vida. Dice que el fruto de la tierra iba a ser maldito y la tierra iba a ser maldita por causa del pecado de Abraham. Y eso es lo que trajo la pobreza y la miseria a la tierra, el pecado, cuando el hombre se separa de Dios. ¿Y por qué Jesús llevó la corona de espinas en su cabeza?
Porque Dios le dijo a Adán, la tierra te producirá espinos y cardos por causa de esa maldición. Por eso es que Jesús llevó la corona de espinas en su cabeza, para cortar con esa maldición de miseria y de pobreza. Porque Dios le había dicho a Adán, espinos y cardos te producirá la tierra en vez de fruto. Por eso Jesús llevó la corona de espinas, para que nosotros, los que creemos hoy en la obra de Jesús, entendamos que Dios no solo está interesado en nuestra vida en la eternidad, sino que Dios quiere prosperarnos, quiere bendecirnos económicamente hoy en esta tierra. Esa es la bendición que Dios te dio enviando a su Hijo en la cruz del Calvario. Esa es la bendición que Jesús te da porque Él derramó su sangre por causa de la corona de espinas. No aceptes la pobreza, la miseria en tu vida. Dios no es un Dios de pobreza. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Esa es la bendición que Dios tiene para tu vida. La bendición número 5 que tenemos es la redención de nuestro dolor. Cuando Jesús estuvo ahí en el huerto de Getsemaní, Él sufrió de tal manera que dice que grandes gotas de sangre salían de su cabeza, de su rostro, por causa del sufrimiento que tuvo Jesús. ¿Por qué Jesús sufrió? Para que nosotros hoy no tengamos que sufrir el dolor. De hecho, cuando a Jesús le clavaron la lanza en su costado, dice que brotó sangre y agua de su costado. Eso médicamente es el símbolo de un gran sufrimiento, de un gran dolor, tanto que dicen los médicos que eso se produce porque el corazón directamente se desgarró. Por eso es que Jesús sufrió, para que nosotros hoy no tengamos que sufrir, no tengamos que cargar con el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Aunque a veces vienen esas cosas en nuestra vida, Jesús se lo llevó en la cruz del Calvario y por causa de su muerte tenemos la bendición hoy de que Dios quita nuestro dolor. Si has sufrido dolor, angustia en tu vida, cree en la obra de Jesús, porque Él es el que quita nuestros dolores. Dice, Él llevó nuestros dolores. Y te animo a que leas después atentamente el libro de Isaías en el capítulo 53. Ahí hay una profecía de Jesús y vas a entender todo lo que yo te estoy diciendo. También en la cruz del Calvario, Jesús llevó nuestra vergüenza. Esa es la bendición número 6. Jesús se llevó nuestra vergüenza. Jesús llevó aquellas cosas de las que nosotros nos avergonzamos. Por eso la Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios tiene una nueva vida para vos. Dios tiene un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Esa es la bendición de Dios. Todas aquellas cosas que nos avergonzaban, Jesús se las llevó en la cruz del Calvario para que vos tengas una nueva vida y una nueva bendición. La séptima bendición que tenemos en la muerte de Cristo es la conquista. Jesús fue crucificado, fue clavado en la cruz del Calvario. Esos clavos fueron clavados en sus manos y en sus pies. Fue atado, fue expuesto como una maldición, fue expuesto como alguien derrotado, fracasado, aunque era el Hijo de Dios. Aunque había sanado a mucha gente, la gente se burló de él. Fue exhibido como si fuera un hombre derrotado. Y aunque en el tercer día resucitó, en ese momento él fue expuesto como un hombre derrotado y fracasado. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos conquistar cosas en Dios. Para que vivamos en bendición, para que vivamos en conquista, para que alcancemos y conquistemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Quiero decirte, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ya no vas a ser una persona fracasada, no vas a vivir en miseria, en pobreza, no vas a vivir en dolor, en angustia. Los males no van a tocar tu vida y tu morada, porque lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es para que vos seas bendecido. Y yo te animo a que te apropies hoy de las bendiciones de Dios. ¿De qué manera? Creyendo en lo que Jesús hizo por vos en la cruz del Calvario. Y yo te voy a ayudar a orar ahora para que te apropies en fe de esas bendiciones que Jesús nos dejó a través de su muerte en la cruz del Calvario. Cerrá tus ojos ahí donde estás y repetí esta oración conmigo. Decirle al Señor, Señor Jesús, yo quiero darte gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias por entregar tu vida, por hacerte maldición
en la cruz del Calvario para que yo reciba bendición. Por eso hoy yo declaro que tengo salvación. No tengo temor a la muerte, porque vivo en salvación. El enemigo, el diablo, no va a poder tocar mi vida. Ningún mal tocará mi vida, porque tu protección está conmigo. Gracias por la sanidad y porque ninguna enfermedad puede tocar mi cuerpo. Gracias por la prosperidad, por la bendición. Gracias por quitar mi dolor. Gracias por quitar mi vergüenza. Gracias porque hoy soy un conquistador, una conquistadora en tu reino, Dios. Te doy gracias, Jesús, y lo declaro para mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, confía, cree, recibí estas bendiciones de Dios y te espero mañana para que sigamos con la tercera clase de esta semana en la que estamos aprendiendo de las bendiciones de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.